Una vez más estoy por aquí, colombianos, gracias por acompañarme a hacer oposición en este canal. Pero quiero traerles en esta ocasión las repercusiones que generaron las declaraciones del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en las que se refiere a Gustavo Petro de una manera bastante honesta. Escuchemos a Javier Milei. La carnicería que es Venezuela es verdaderamente inaudito, lo mismo que la isla cárcel de Cuba. Después hay otros casos que van camino a, ¿no? Digamos, como el caso de Colombia con el señor Petro, que, digamos, bueno, mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista, ¿no? Comunista. Gustavo Petro es un terrorista asesino, claramente, sin ningún tipo de temor, sin ningún eufemismo, las cosas por su nombre. Y esas declaraciones generaron inmediatamente revuelo en todo el país, en el líder de la galaxia, ese que quiere contagiar con el virus del amor todo el universo entero. Pero parece que estas cosas lo llenan de ira y de enojo, y sobre todo de mucha sed, de venganza, porque inmediatamente mandó a sacar a todos los diplomáticos de Argentina de este país, de Colombia, y también mandó a sacar al embajador de Colombia en el país de Argentina. Trinó lo siguiente, después respondieron defendiéndolo, obviamente, Manuel López Obrador, el señor Fernández y muchos otros izquierdópatas. Pero yo estoy seguro que Javier Milei dice todo esto basado en las mismas declaraciones, en las propias declaraciones de Gustavo Petro, aquellas que hizo alguna vez en el Congreso de la República. Pero yo quiero que ustedes escuchen esas declaraciones. Veámoslas, prestémosles mucha atención. En una vereda que se llama La María, arriba del municipio de Natagaima, Tolima, una tierra muy hermosa y seca, nos encontramos, yo siendo combatiente del M-19 con el gobierno por primera vez, gobierno de Virgilio Barco. Estaba Daniel Coronel y habían unos delegados del gobierno, entre ellos un joven que se llamaba Rafael Pardo, el delegado del gobierno. Y tuvimos Carlos Pizarro, que estaba allí, traía un compromiso con la FARC de una ofensiva militar. Venía de Uribe, estaba en cierta forma comprometido en el tema de la guerra. Y entonces, en un momento en donde había fracasado las primeras horas de conversación con el gobierno, decidimos hacer un espacio de reflexión y nos fuimos a una quebrada solos, los combatientes que dirigíamos el M-19 en ese territorio, 4 personas, y reflexionamos. Un momento que para mí fue muy intenso, siendo aún muy joven, con mucha inmadurez, mucho desconocimiento de la historia y de la realidad colombiana, sobre la decisión que estábamos tomando, sobre el papel que en ese momento, por unas circunstancias de la historia y de la vida, 4 personas allí en ese momento podíamos influenciar la vida o la muerte de muchísimos colombianos y colombianas. ¿Qué otras pruebas quieren ustedes para entender que este sujeto, según palabras de él, era un asesino terrorista, porque participaba de un grupo criminal? Pero vamos a desmenuzar más o menos el video. Decía que se encontraban en el Tolima, siendo combatiente y militante del grupo terrorista del M-19. Por ahí ya empezó mal. Segundo, él dice que cuando fracasan las conversaciones con el gobierno nacional se dirigen a un lugar apartado, a una quebrada, 4 personas. Los que eran combatientes de ese grupo terrorista, los líderes, los que tenían poder de decisión. Y allí es donde dice lo más importante, que 4 personas podían influenciar sobre la vida o la muerte de muchos colombianos. ¿Cuántos inocentes habrán muerto por culpa de las decisiones de estos 4? Entre los que se encontraba Gustavo Petro. Así que Javier Milei tiene mucha razón al hacer este comentario, y sobre todo porque el mismo Gustavo Petro lo ha atacado en muchas oportunidades como fascista, como nazista y todo tipo de improperios. Ese grupo criminal del cual el guerrillero Gustavo Petro hace parte también cometió otro tipo de crímenes, como por ejemplo el robo de la espada de Bolívar, el robo de las armas del Cantón, que fueron casi 5.000 armas por allá en el 31 de diciembre de 1978, la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980. También secuestraron un avión y a una señora llamada Marta Nieves Ochoa en 1981. Recuerden que en 1976 secuestran y asesinan a un líder de un sindicato como el señor José Raquel Mercado, masacrado por el M-19. Participaron de otro tipo de masacres como en Yarumales en 1984 y obviamente todos recuerdan la toma guerrillera, la toma terrorista del Palacio de Justicia de 1985, en donde murieron 11 magistrados y más de 100 personas, gente inocente.
además de otro montón de secuestros a políticos, diplomáticos y empresarios. ¿Cómo pasar por alto el secuestro de Álvaro Gómez Hurtado en 1988, en donde lo tuvieron en cautiverio por más de 50 días? Esos son los anhelitos del grupo terrorista el M-19, del cual el guerrillero Gustavo Petro hace parte. Así que Javier Milei simplemente está retratando lo que es la historia de Gustavo Petro en Colombia. Entiendo por qué tanta alaraca de todos estos izquierdópatas, de todos estos mamertos, de todos estos medios prepagos que tiene el gobierno nacional, como RTBC, Noticias Humo y todos estos influencers, que no son influencers, son embrutecedores. Por otra parte, se conoce el caso de la hacienda Nápoles 2, que era de Teodora Bolívar, pero esta era la granjita que ella nos vendía, en donde decía que simplemente alimentaba unas gallinitas. Resulta que pasó a ser una finca de más de 140 hectáreas, custodiada por grupos guerrilleros. Se llegaba con un grupo de seguridad, con un esquema de escoltas, como si fuera el presidente de los Estados Unidos. Así que vemos a toda una terrateniente, y no hay ningún izquierdópata de estos zurdos mamertos exigiendo que entregue esas hectáreas, ni pidiendo justicia social, ni reclamando tierras para los pobres. Estos son los gobiernos del cambio. Y si llegó hasta el final, lo invito para que comparta. No se vaya a quedar con esta información usted solo. Hagamos oposición juntos.